Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Santiago Barrios, agradeciéndote una vez más que estés aquí en mi canal. Espero te guste el video de hoy y antes de empezar solamente quiero recordarte que te puedes suscribir a mi canal y puedes activar la campana de notificaciones. Así YouTube te notifica cada vez que yo subo un nuevo video y no te pierdes de nada, y aparte te unes a esta familia que ya va creciendo. Sin más nada que decir y rellenar del video, comenzamos con esta historia. La historia del día de hoy nos trae hacia un caso de apuñalamiento, de decapitación, de canibalismo, el cual ha sorprendido a gran parte del mundo, pero sobre todo a Canadá, porque nunca, o al menos no se tiene registro de que antes hubiera pasado un crimen como el que te voy a narrar a continuación en dicho país. Así que sin más nada que decir, te presento el caso de Vincent Lee. Vince Wingang Lee nació en Dandong, China, el 30 de abril de 1968. En el año de 1992, Lee se graduó de la Universidad de Wuhan en el Instituto de Tecnología con una licenciatura en Ciencias en Computadoras. A partir de 1994 hasta 1998, Lee trabajó en Beijing como ingeniero de software. Y pasando un par de años, Lee emigró hacia el país de Canadá desde el 11 de junio del 2001. Pero este dato todavía no se ha hecho exacto o no se ha comprobado con una exactitud, ya que muchos periódicos afirman que en realidad en 2004 fue que emigró hacia Canadá. Se convirtió en un ciudadano canadiense el 7 de noviembre del 2006. Trabajó en Winnipeg en trabajos de baja categoría en Grain Memorial Church durante 6 meses para mantener a su esposa Anna. Muchas personas que lo conocieron a Lee declararon que era un tipo muy feliz, era un tipo responsable, se adaptó muy bien tanto al país y al idioma, que lo aprendió demasiado rápido. Era un tipo carismático y normal ante los ojos de cualquier otra persona que recién lo conocía. En su último trabajo antes del crimen que perpetró fue en Walmart. 4 semanas justamente antes del asesinato fue despedido por un desacuerdo junto con otros empleados, ya que Lee había pedido tiempo libre para ir a Winnipeg para una entrevista de trabajo que él declaró que tenía durante la semana en donde iba a ocurrir el asesinato. Ahora bien, hablemos un poco de la víctima, Tim McLean. Sinceramente no pude encontrar mucha información acerca de este personaje, el cual fue la víctima, pero hasta donde se sabe era un joven de 22 años de nacionalidad canadiense, el cual se encontraba en Winnipeg, ya que era un joven aventurero, quería conocer su país primero y después irse a conocer el resto de países en todo el continente. Según su familia, ese era su plan. Pero lastimosamente, el 30 de julio del 2008, no sabía que entre todas las personas que podían sentarse en el bus, un asesino, un psicópata, justamente le tocaba a él tener esa horrible suerte. El 30 de julio de 2008, Tim McLean, de 22 años, tomaba un autobús desde Alberta hacia Manitoba, todo dentro del territorio de Canadá. Junto a varios pasajeros, se sentó cómodamente y se puso unos audífonos para escuchar música y disfrutar del viaje. A su lado iba sentado un sujeto de origen chino llamado Vince Lee, 44 años. Lo que estaba a punto de ocurrir parece que solamente se podía sacar de una película de terror y del gore más extremo. McLean estaba casi dormido cuando Vince Lee se puso de pie de la nada y de entre su ropa sacó un cuchillo afilado y unas tijeras. Se abalanzó sobre McLean y sin decir alguna palabra o decir qué lo provocaba a hacer esto, comenzó a apuñalarlo en el pecho, y ante los desesperados gritos de McLean y los demás pasajeros, el conductor del autobús se detuvo y abrió las puertas, por donde los aterrados testigos huyeron. Llamaron a la policía, quienes casi de inmediato llegaron al lugar donde se estaba ocurriendo el incidente, y al mismo tiempo el asesino seguía apuñalando a McLean, en donde ya su cuerpo se hacía inerte y donde hasta se sabe fueron 40 puñaladas que acabarían con la vida de Tim McLean. Pocos podían creer lo que estaba sucediendo, sobre todo cuando el asesino comenzó a mostrar la cabeza decapitada de McLean por las ventanas del autobús. Varios pasajeros dieron como testimonio a las autoridades que de la nada Vince comenzó a gritar: llamen a emergencias, que llamen a emergencias, a cada rato, mientras apuñalaba. Tras el pánico y tras el horror que se estaba viviendo, la policía trató durante varias horas negociar con Vince, que todavía se encontraba dentro del autobús. La policía de Canadá aseguró, bajo sus propios testimonios, que aparte de que el tipo había apuñalado de manera salvaje a su víctima,
y aparte de haberlo decapitado completamente con dicho cuchillo que sacó, aseguraron también que en una parte el sujeto, cuando sacó la cabeza de su víctima por la ventana a mostrárselo a los testigos totalmente horrorizados y a la policía que se hallaba de igual manera, él, con las tijeras que también había sacado, comenzó, y ojo con esto, a desollar la cabeza del sujeto. Es decir, estaba sacando los ojos, todo lo que conllevaba el rostro, los labios de la boca, todo, absolutamente todo. Y hasta en una parte se rumorea, ya que esto no ha sido confirmado al 100%, que Vince comenzó a morder la lengua de su víctima a tal punto de arrancarla. Y como si no fuera suficiente, tras haber arrancado la lengua del cráneo, comenzó a comerse la misma, así cruda, tal y como la había sacado con sus propios dientes. Finalmente, Vince Lee fue capturado por la policía cuando trató de huir por una de las ventanas del autobús. Con algunas heridas menores, el asesino fue llevado rápidamente al Departamento de Policía de Canadá. Los principales noticieros de Canadá y de Estados Unidos y alrededores de Canadá habrían llegado al lugar, y tras esta escena horrorosa del crimen, se difundió por los medios de comunicación varias teorías, varias hipótesis, hasta inclusive que había imágenes, que habían fotos de lo que había sucedido. La noticia conmocionó a todo el pueblo canadiense, y no solo ahí, sino que en Estados Unidos también hizo furor por la manera tan brutal en la cual el asesinato fue ejecutado. Y los pasajeros comentaron también que no se sabe por qué este sujeto mató a Tim McLean, ya que no se conocían y jamás, mientras estaban en el viaje antes de que sucediera el asesinato, no cruzaron ni una sola palabra. ¿Por qué entonces Vince Lee perpetró este crimen? Algo que la policía también se preguntó por varias horas, ya que un sujeto desconocido, sin mediar palabra y sin tener ningún tipo de contacto con este sujeto antes, había apuñalado 40 veces, decapitado, desollado y canibalizado a un joven de 22 años ante la impotencia de otras 37 personas dentro del autobús. Y eso también quiero decir que me disculpo, porque no hay muchas imágenes, si les soy sincero, sobre este caso. Son muy escasas, así que si ven muchas imágenes que se repiten, espero sepan comprender. De verdad que no pude encontrar demasiadas imágenes, es bastante rebuscado el caso. Y volviendo al tema, los medios de comunicación, tras el arresto de Lee, declararían que el caníbal del autobús había hecho un crimen sin igual en Canadá. La madre de Tim declararía horas después que decir que su hijo fue apuñalado y asesinado en el autobús es una descripción demasiado amable para lo que realmente pasó. El juicio por homicidio comenzaría a partir del 5 de agosto de ese año, con las fotografías, la evidencia mostrada por parte de la familia, en donde a Tim se lo veía totalmente desollado de su cabeza, sin sus ojos, sin su nariz, sin su lengua y sin sus orejas, todas completa y absolutamente arrancadas, las cuales se encontraron después del crimen en el piso del autobús, formando un rostro grotesco. Y volviendo con parte de mi investigación, hay solamente 3 fotos, o sea, así literal, solamente 3 fotos de las cuales fueron, por decirlo así, filtradas, y la cual obviamente no puedo poner en YouTube porque si no enseguida me borraría el video y me colocaría un strike en mi canal. No las puedo mostrar, pero sí son algo fuertes, al menos para las personas que son sensibles o que inclusive no les gusta ver sangre. No les recomiendo que vean la foto, o en este caso las 3 fotos que se han sacado hasta ahora. Vince, al momento de comenzar su juicio, enseguida, y al parecer muy arrepentido de lo que había pasado con él y lo que él había hecho, decía a cada momento que por favor lo maten, lo asesinaran, porque no podía concebir, no podía estar con vida después de lo que le había hecho a una persona completamente inocente y que no le había hecho absolutamente nada. En el juicio se investigó si Vince estaba bajo el efecto de alguna sustancia psicotrópica, de alguna droga, o si poseía alguna enfermedad del tipo psiquiátrica o mental, o algún padecimiento el cual lo haría perder el control de esta manera. Se rumoreaba desde casos de esquizofrenia hasta que era un obstinado drogadicto, hasta que durante el juicio varios amigos, familiares y personas que acogieron a Lee cuando llegó a Canadá declararon que nunca habían visto a Vince consumir alguna clase de estupefaciente, ya que él, aparte, consumía muy pocas veces alcohol, si no es que fuera en alguna ocasión especial, no consumía absolutamente nada. También declararon que nunca sufrió de trastorno
trastornos mentales o de esquizofrenia o de alguna enfermedad que lo llevara a hacer este acto tan macabro y tan loco. La esposa también declaró que quién mejor que ella, que lo conocía, puede declarar esto, el cual Vince era un tipo de bien. Era un tipo que no se metía con nadie. Nunca, durante su estancia en Canadá, nadie supo de algún conflicto, de algún problema que el matrimonio con su esposa Ana habría sufrido alguna vez, alguna discusión, algún malentendido, alguna pelea. No se supo nunca nada de eso. Por lo cual, tanto a las personas que fueron testigos del crimen, como a los policías que también lo pudieron ver, y algunos medios de comunicación igual reportar, no sabían ni tenían idea entonces por qué de repente Lee lo hizo. Que de la nada, un tipo de bien, un tipo que no le hacía daño a nadie, ni que mucho menos representara algún peligro hacia la sociedad, perpetrara uno de los crímenes más violentos que se conoce hasta ahora en Canadá. Durante el juicio, la familia de Tim McLean pidieron que por respeto hacia él no se metieran los medios de comunicación en la vida privada de las personas. Es justamente por esto que no pude sacar mucha información del chico, de lo que se desempeñaba, de lo que hacía, más que esto, que fue un testimonio que dieron en la corte acerca de quién era el muchacho Tim McLean. Durante el juicio se realizó varios estudios psiquiatras hacia Vince, en el cual salió los resultados, los cuales decían y arrojaban que Vince sufría de esquizofrenia y que era incapaz mentalmente de convivir en sociedad. Esto también se alimentó gracias a las declaraciones de Vince, ya que durante el juicio este diría, bajo su propio testimonio, que varias voces le decían en su cabeza que matara al alienígena que se había sentado junto a él. Y sí, no es broma lo que te estoy diciendo, es una declaración jurada de él, que este se sentía como el que debía salvar a la humanidad del extraterrestre que venía a arrasar con la raza humana, con su tecnología, entre otras cosas más. Entre varios de los testimonios de los pasajeros se conmemoró uno, el cual era de Jarnet Catton, un perforador sísmico de 26 años de edad que estaba sentado en una de las filas cercanas hacia donde sucedió el incidente, en lo cual él describió haber escuchado un grito que te deja congelado totalmente, que te deja inmóvil por lo grave del grito. Me regresé a ver hacia los lados, hacia alrededor de todo el autobús, y el hombre sentado a la derecha, que estaba detrás mío, estaba de pie y apuñaló a otro tipo con un gran cuchillo que parecía sacada de la película de Rambo, justo en la garganta repetidas veces. Catton agregó: me enfermé después de ver la cabeza afuera en el autobús. Algunas personas estaban vomitando, otras estaban llorando. El atacante solo nos miró y dejó caer la cabeza en el suelo con una completa tranquilidad y con una completa paz que era totalmente indescribible para mí en esos momentos. Nosotros no lo sabíamos, pero muchos policías comenzaron a rumorar alrededor de la escena que el sujeto, el atacante, había cortado varias partes del cuerpo de la víctima y se las comió. Nosotros no lo sabemos, al menos nosotros jamás lo vimos, o tal vez por la euforia, por la adrenalina y por el pánico que se sentía en el lugar, tal vez simplemente nuestra memoria nos hizo olvidar de dicha imagen. Y oficialmente el juicio para condenar a Lee comenzaría el 3 de marzo del año siguiente, es decir del 2009, con Lee siendo declarado no penalmente responsable de lo que él había hecho. Esto quiere decir que Lee como tal aceptó haber cometido el crimen, pero que él afirmó que él era incapaz de formar el elemento necesario mental, es decir, que no estaba bien en sus facultades mentales, y a pesar de no tener un historial de enfermedad mental antes de la matanza que él ejecutó, un psiquiatra diagnosticó a Lee con esquizofrenia. El psiquiatra dijo que Lee realizó el ataque porque la voz de Dios le dijo que McLean era una fuerza del mal y estaba a punto de ejecutarlo. El presidente del tribunal aceptó el diagnóstico y dictaminó que Lee no era penalmente responsable del asesinato. Lee fue remitido al Centro de Salud Mental de Selkirk, a pesar de que no había salido por completo de la fase psicotópica. El psiquiatra, a pesar de no haber salido por completo de la fase psicótica, el psiquiatra dijo que Lee estaba empezando a darse cuenta de lo que había hecho, aunque no podía aceptar que había canibalizado a McLean. La familia de McLean no se halló conforme con esta sentencia, ya que ellos pedían la cadena perpetua para este sujeto que había asesinado a uno de sus familiares y a uno de sus seres más queridos, y simplemente con darle una estadía en un psiquiátrico hasta tiempo indefinido no era suficiente, porque según la madre de Tim McLean declaró que fácilmente yo podría fingir durante todo un año que estoy bien,
que estoy normal y que puedo volver a salir a las calles porque los psiquiatras y los doctores dijeron que ya estoy bien. Puedo volver a cometer los actos que yo quiera, pero mentalmente estoy curado, así que no sería principalmente sospechoso. Unas muy fuertes declaraciones por parte de la madre, y bueno, iracunda ante la ira, ante la impotencia y ante el pánico por lo que le había pasado a su hijo. Creo que cualquier madre hubiera también declarado ese tipo de cosas. Durante varios años, después de esta sentencia, Vince fue monitoreado por varias revistas, por varios periódicos y por varios noticieros de tanto del país como del exterior, hasta el 17 de mayo del 2012, que el National Post informó que Vince Lee ha disfrutado de pases temporales, en donde él ha estado tranquilo y no ha escuchado absolutamente ninguna sola voz durante meses y hasta inclusive durante años, que le han permitido salir del centro de salud mental de Selkirk para visitar la ciudad bajo la supervisión de una enfermera y de un agente del orden público. En una entrevista, Lee habló por primera vez diciendo que él comenzó a escuchar la voz de Dios en 2004 y que quería salvar a la gente de un ataque alienígena. Y en el mismo año 2012 se tiene y se confirma que Vince Lee ha salido en libertad, pero está bajo supervisión médica. Es decir, tiene que pasar por justamente este centro de salud una vez cada semana para ser tratado y para seguir con su medicamento, para estar tranquilo y para poder convivir de nuevo con la sociedad. Y bien amigos, este es el final de este video. La verdad es que es un caso sumamente increíble, un caso para no creerse y un caso en el cual de verdad que sucedieron tantas cosas en una misma escena, por decirlo así, que es muy fuerte el narrarlo así como así y nada. Y les traje este caso porque es un caso muy poco conocido en Latinoamérica, para ser sincero. Ha sido un caso que ha llamado la atención de gran parte de Canadá, de todo Canadá, de Estados Unidos y de varios países del mundo por la brutalidad del mismo. ¿Y qué puedo decir? O sea, a veces las cosas salen como uno podría planificarlas, porque tal vez Vince durante el juicio planificó todo este argumento de que escuchó la voz de Dios y necesitaba matar a la persona que estaba al lado para ser declarado mentalmente mal, que no tuviera que pagar en una cárcel durante el resto de su vida. Esto te conlleva a pensar siempre que no te fíes de nadie, y menos de una persona que no conoces bien. Y aún así hay muchas personas que conoces demasiado bien, pero aún así no los conoces en su totalidad y no sabes qué vayan a hacer, ya sea en contra de ti o ya sea a su alrededor. Siempre hay que estar precavidos, chicos, siempre hay que estar con cuidado. No sabes con qué loco algún día de estos te sientas al lado del autobús, pasas al lado de él, o caminas junto con él, o conversas y convives con él. Eso nomás, chicos. Gracias de verdad por haber estado hasta el final de este video. La verdad me gustó mucho hacer este mismo. Me llevó una investigación bastante interesante, donde varios datos que al menos yo no sabía del caso me fueron esclarecidos para contárselos a ustedes. Y como les dije, si ustedes desean ver las fotos, porque solamente se subieron 3 fotos del hecho, de la escena del crimen, pueden buscarlos por Google. No es nada fácil, pero pueden buscarlos y les va a aparecer. Son imágenes súper fuertes. Y eso, chicos, sin más nada que decirles, les pido que le den like si les gustó este video. Si no te gustó, puedes darle el dislike, no hay ningún problema. Comenta en la caja de comentarios qué caso o qué historia te gustaría que lo narre el próximo viernes. Te recuerdo una vez más que te suscribas a mi canal y que actives la campana de notificaciones, así YouTube te notifica cada vez que yo subo un video al momento. Y sin más nada que decir, chicos, yo los veré el próximo viernes con un nuevo caso o con una nueva historia. Muchas gracias por estar conmigo. Yo fui con Santiago Barrios y sin más nada que decir, les deseo a ustedes un excelente fin de semana. Que la pasen bien.